Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es José, soy hermanito de Pregoneros de Justicia. Todos ellos son mis hermanos, son hermanos pregoneros de justicia. Ninguno de nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿sí? ¿Por qué no nos hacemos llamar cristianos? Porque ustedes se preguntan cuántas iglesias hay en el mundo. Hagan de cuenta, ¿alguien me puede decir cuántas religiones y cuántas denominaciones hay? Pero no es así. Solo hay un camino al Padre y al Padre que es el Hijo. Amén. Entonces, mis hermanitos, yo quiero preguntarles a ustedes quién les dijo que para ser cristiano hay que congregarse en un templo. Nadie, ¿no? Bueno, a Jesús en un momento se le acercó una samaritana y la samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres nos enseñaron que debíamos adorar en este monte. Y Jesús le dijo a ella: de verdad te digo que llegará el día y la hora en que vendrán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. ¿Por qué? ¿Qué le quiso decir a la samaritana? Que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ella no estaba adorando al Padre, porque ella creía que Dios estaba en un lugar físico. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ustedes son el templo de Dios. Lo que es esto es una congregación, esto es una iglesia. Iglesia significa congregación en griego. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Por qué hay tanta denominación? Cuando se supone que la iglesia de Cristo es solo una. Hay una sola iglesia. Hay un solo camino a Dios. ¿Y cuáles son esos caminos? ¿O acaso Cristo le dijo a sus discípulos y a sus oyentes: vayan y hagan templos por las naciones? ¿Les dijo eso? No. ¿Qué les dijo? Vayan y prediquen mi evangelio a toda la criatura y por todos los lugares del mundo. Y todo aquel que crea y sea bautizado, este será salvo. Eso es lo que quiere Dios, la salvación. No quiere que andemos reuniéndonos y formando pirámides. Pirámides, porque esas son las iglesias hoy en día. Y toda pirámide se cae. Son pirámides nicolaitas. ¿Por qué tienen que colocarle a usted una persona de por medio que usted lo esté guiando o que esté pendiente de sus pecados? Usted en una iglesia le van a decir: ah, usted cometió un pecado, listo, lo vamos a poner en disciplina. ¿Es así o no? Y si usted no cumple la disciplina, entonces lo vamos a echar de la congregación. ¿Ese es un pastor? ¿Es eso el amor de Cristo? Oh, hipócrita, les dijo el Señor a los religiosos: ¿por qué miras el pecado del otro, la viga que hay en la viga del otro de tu hermano, y no miras la que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ven, yo quito tu problema, teniendo uno en tu propio ojo? ¿Ah? ¿Está claro, no, el mensaje? Entonces, yo les quiero hacer otra pregunta, mis hermanitos. ¿Van a obedecer a Dios o a los hombres? Amén. Cristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Cualquiera de ustedes que quiera ser el más grande, ese debe servir a los demás. Y el que quiera ser el primero, deberá ser vuestro esclavo. ¿Y hacen eso los pastores hoy en día? ¿El pastor está en la parte de abajo sirviendo a los demás? ¿Para qué reúnen los diezmos y las ofrendas los pastores? Más de algunos saben que para qué, ¿sí o no? Cuando el diezmo bíblicamente fue establecido para repartirlo entre los pobres y las viudas, era una recompensa también de los levitas, pero esa era una ley, la cual estaban todos bajo maldición porque nadie podía cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué los justifica a ustedes? El creer. Nadie es condenado por sus pecados. Amén. Si ustedes no han creído en el Hijo unigénito de Dios, ahí sí son condenados. Por no creer, pero no por no pecar. Porque nadie está libre de pecado. Nadie. Desde el más alto hasta el más pequeño en una iglesia pecan. Cristo les dijo: si alguno mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿quién me puede decir que está sin pecado? Y si hay alguno de entre ustedes que dice que está sin pecado o que no peca, pues déjeme decir que Dios lo va a humillar. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. Es eso lo que Cristo vino a enseñarnos. Dar el ejemplo, dar el amor a los demás. Porque todos los mandamientos se cumplen en un solo precepto: en amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. ¿Es así o no es así?
Bueno, ¿y qué hacen las iglesias entonces? ¿Dónde están las iglesias? Yo no veo cristianos en las calles predicando. Yo no veo cristianos socorriendo a los pobres, a las viudas. Santiago... Cuando venga un pobre en la calle tirado, en vez de pasarle a brindar a uno, que hace es pasarle de lejos. Santiago 2 lo dice en su propia Biblia. Este es la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios. Que atendamos las aflicciones y las necesidades de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Esa es la verdadera religión, dice Santiago, el apóstol Santiago. ¿Alguna otra pregunta tienen mis hermanitos? Vean, les voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué intentan capsular a Dios? ¿Por qué intentan capsular a Dios los pastores o las religiones, lo que sea? Creen que Dios habita en templos hechos por manos de hombre y no es así. Salomón le fabricó un templo a Dios para honrar a Dios. Pero ¿qué le dijo Dios a Salomón? Yo no habitaré en ese templo porque mi gloria, ni siquiera yo caigo en ese templo. La gloria de Dios son sus santos ángeles y son multitudes. ¿Cómo van a meter a Dios y todos sus ángeles en un templo? ¿Qué hizo Cristo cuando falleció en la cruz del Calvario? ¿Sabe qué hizo también además de eso? Rasgó el templo en dos. El templo de Salomón. Y rasgó el velo, donde no teníamos acceso al lugar santísimo. Porque a través de él somos santificados. Nada más que por eso somos justos y santificados. Ninguna de nuestras obras nos puede comprar la salvación porque él fue el sacrificio perfecto en la cruz. Él fue el que pagó todos nuestros pecados en la cruz. Nadie puede justificarse delante de Dios y decir, yo sí estoy libre de pecado. El que dice que está libre de pecado y no peca hace mentiroso a Dios. Antes sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Entonces, ¿por qué me vienen a invitar aquí a una iglesia, que allá, que acá? La iglesia somos todos nosotros. Ustedes son la iglesia de Dios. Cada uno de ustedes es una oveja de Dios. Muchos estábamos perdidos. ¿Y quién fue a recogernos? Mediten cada uno si estamos en los caminos del Señor. Hágase esa pregunta. Entonces, mis hermanitos, cuando Cristo cuando visitó el templo de Salomón, donde estaban los religiosos, los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo dentro del templo cuando Cristo los visitó? Estaban vendiendo mercadería, haciendo mercadería de la fe y de cada uno. Y Cristo, ¿sabe qué hizo? Cogió un látigo y empezó a quitar todas las mesas con gran ira. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, eso no lo vamos a ver en ningún lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Eso no entendió la samaritana. Que Cristo habita en cada uno dentro de nuestros corazones. Y este es el mensaje que hay que compartir. Esta es la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios está en la Biblia. Es compartir tu alimento con los otros. Isaías 58:5. Este es el ayuno que yo elegí. Que rompan las ataduras y ligaduras de esclavitud, de impiedad, que dejen libre al cautivo, al oprimido, y compartas tu alimento con el pobre, y le des de vestir al desnudo. Los pastores están buscando a la gente en las calles, vengan a mi casa, vengan aquí. No, ellos lo que hacen es, siéntese ahí en un lugar allá donde quiera en la iglesia y tráigame su diezmo y su ofrenda. Pero ¿por qué hay que enriquecer a un solo hombre? Eso es un sistema piramidal. Cristo dijo que el que quiere estar arriba debe servir a los demás. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Todos mis hermanitos aportamos algo, así sea un granito de arena, todos hacemos la misma obra y todos predicamos lo mismo acá. ¿Alguna otra duda tienen mis hermanos? No, esa es la pregunta más controversial que nos hacen. ¿De qué iglesia somos? No tenemos templo. Cada uno de ustedes son el templo de Dios. Dice el apóstol Santiago, ¿de qué le sirve al hombre tener fe, predicarle a otros y no le da un alimento, lo que necesita realmente? ¿Acaso esa clase de fe puede salvar a alguien? No. Dice que la fe sin obras está muerta. Allá llegó el hermanito. Amén. Entonces llegará el día en que Cristo, yo no sé si algunos ya lo entendieron, pero cristiano que no tiene fruto es un cabrito.
Y cristiano que si tiene fruto, que esos son los frutos, es una oveja. Entonces llegará el día en que Cristo separará a todos y pondrá a los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y entonces, ¿qué les dirá a su izquierda? ¿Alguien sabe? Les va a decir: yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Yo tuve desnudo y no me dieron nada. Y ellos le dirán: Señor, Señor, ¿pero acaso en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el evangelio es vivirlo con amor. ¿De qué sirve tener tantos dones? El don de profecía, el don de enseñanza, el don de sanar un enfermo, si él no está dándole amor a las personas. Es que el amor es lo que salva a una persona, ¿sí me entienden? Es amar al prójimo como a ti mismo. Este es el mensaje. Entonces a los de su derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo la ven? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me vististeis, fui forastero y me alojasteis. Amén. Y un mandamiento les dejo, dijo Jesús: ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. No sean como los religiosos hipócritas, que lo que hacen es condenar a los otros. En vez de condenarlo, tiéndanle la mano, levanten al caído, dense la mano los unos a los otros. El que tenga algo para compartir de comer, compártalo con su hermano. Si su hermano lo ve desnudo, compártale alguito. Ese es el amor de Cristo. Amén. Y que la paz del Señor repose en cada uno de sus corazones. Si alguno se avergüenza de las palabras del Señor, Él también se avergonzará en la gloria de su Padre cuando venga con sus santos ángeles. Amén. Porque el pecado entró por un hombre, que fue Adán, pero la salvación vino por Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de aquí estuvieron el domingo pasado? ¿Entendieron cuál era el problema que hay con las denominaciones, cierto? Que en muchas denominaciones cristianas hay doctrinas de demonios. Cualquier doctrina que a usted le digan que usted pierde su salvación, eso es una doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, no la podemos mantener tampoco. Porque si dependiera de nosotros, ya todos, ninguno sería salvo. Entonces la gracia es el nuevo pacto, la sangre de Jesús. Ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto, que era el sacerdocio levítico y arónico, el cual fue establecido en medio del pueblo. Ese fue el sacerdocio que Dios entregó al pueblo de Israel. Pero ese sacerdocio fue creado para ministrar en los templos. ¿Y acaso Dios nos mandó a ministrar en los templos? ¿Ese es el sacerdocio de Cristo? No, ¿cierto? ¿Cuál es el sacerdocio de Jesucristo? El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio de la justicia, el de llevar el evangelio por todos los rincones del mundo a cada criatura. Ese sacerdocio se llama sacerdocio de Melquisedec, de justicia, está en su Biblia, usted lo puede buscar. Entonces, mis queridos hermanos, en cada una de estas iglesias, ellos creen que están bajo el sacerdocio de Jesucristo, pero no lo están, porque ellos no están afuera buscando a los perdidos, a las ovejas perdidas. Esa es la verdadera tarea y una labor de un pastor. Dígame, amigo, ¿qué duda tiene? ¿Cómo? Sacerdocio de justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la misericordia, el amor, la fe. Esa es la justicia de Dios. El compartir tu alimento con el pobre. El compartir una ropa con el que está desnudo. Esa es la justicia que el Padre quiere que practiquemos. Eso está en Isaías 58:5. Porque ese es el ayuno que yo escogí. Y ese es el ayuno que Dios escogió. El repartir la justicia a cada uno de los hermanos. Los mismos apóstoles tuvieron la osadía de también predicar doctrinas de demonios. El apóstol Pedro le estaba enseñando a judaizar a las iglesias. Y Pablo lo tuvo que reprender. Entonces, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el que está haciendo la tarea del pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen. Pero cuando viene el lobo
y dispersa a las ovejas, porque eso es lo que hace, siembra la duda. ¿Quién es quien va a rescatar a las ovejas cuando se pierden? Jesús, ¿no? Él es el verdadero pastor. Y Él saca a las ovejas del redil. ¿Cuál es ese redil? ¿No serán esos templos de 4 paredes donde están encerradas las ovejas? ¿Por qué? Porque ellos se quedan ahí encerrados, hermanos. Se quedan encerrados en 4 paredes y no están compartiendo el amor de Dios con los perdidos. No están llevando el evangelio de Cristo. Ellos son los asalariados en esos templos piramidales. Son templos piramidales, entiéndanlo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, debe servir a los demás. Ese es el mayor en el reino de los cielos. En otro momento les dijo, miren a ese niño. De ellos el reino de los cielos. Si ustedes se hacen como uno de ellos, entenderán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos todo lo creen, todo creen que es posible. Ellos luchan por alcanzar algo. Ellos no tienen miedo. Ellos son inocentes. Entonces, el reino de los cielos entra por aquí, en el corazón, en la mente. Metanoia es una transformación mental de nuestro entendimiento. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos hacemos como niños, como personas que realmente creemos. Debemos creerle todo lo que el Señor nos ha dicho. Y así podemos ver su reino manifestado. Porque eso se hace, es una tarea interior hacia el exterior. Mas no como lo predican los religiosos y los hipócritas. Porque ellos solamente limpian el vaso por dentro y lo dejan sucio por fuera. Les dicen a ustedes, ustedes tienen que vestirse así, ustedes tienen que venir con ropa, mejor dicho, de corbatas, y ¿sí o no? Pero no, eso no es el evangelio se vive desde acá adentro. Limpia el vaso primeramente por dentro y luego límpialo por fuera para que se vea limpio el vaso. Oh, hipócritas, le dijo el Señor. Eso había que practicar, eso había que hacer. Justicia, fe y misericordia. Nada más que eso. Pero ellos le cierran el reino a los nuevos. Ni ellos entran y no dejan entrar a los otros. Dios no se encuentra en X lugar. No, que porque allá sí nos damos cuenta que las doctrinas de los mormones, de los testigos de Jehová, todas están equivocadas. Porque todos intentan adueñarse de la verdad. Si el camino, la verdad y la vida es uno solo, es Jesús. No hay otro camino a la verdad y a la vida. Por eso es que vemos tantas religiones y el cuerpo de Cristo está dividido por todos lados. Porque Satanás se encargó de hacer eso, de meter mentiras en las iglesias. Es el mandamiento el que les deja el Señor, que se amen los unos a los otros, se perdonen los unos a los otros, tiéndanle la mano al caído. Si alguno no ha recibido a Cristo en su corazón y no ha sido transformado, Él lo hace. Usted solo pídalo y créalo. Porque esa tarea la hace el Espíritu Santo. Usted no necesita un intercesor, un intermediario. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. ¿Cómo la ven? Id y predicad mi evangelio por todas las naciones, y el que crea y sea bautizado, ese será salvo. ¿Han creído, mis hermanos? ¿Han creído el mensaje? Entonces tienen que compartirlo, expresar a Jesús, expresar ese amor hacia los demás. Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Si usted le hace daño a su hermano, se lo está haciendo a Dios. Se lo está haciendo a usted mismo. Por eso debemos dejar de vivir esclavos del pecado. Tenemos que tener la luz de Cristo en nuestros corazones y dar buen fruto. Eso lo hace el Espíritu Santo en sus corazones. Eso, mis amados.